El día de hoy en este espacio hablaremos sobre la discriminación por raza. Claro, es un tema amplio de tratar y complejo por el país en el que vivimos, Ecuador. Entonces, teniendo esto que aclarar y quede claro, ¿qué es la discriminación? La discriminación hace referencia a un acto o comportamiento que tiene como objeto o resultado la violación de los derechos humanos fundamentales para las personas habitantes de este sector. Entonces, sabiendo que la discriminación se define de esta forma, también varía según las formas en las que se discrimina, ya que pueden ser de varias formas, ya sea por género, raza o nacionalidad, ya que se da por el perjuicio en los conceptos de identidad y la necesidad de identificarse con un grupo determinado. Por lo que nos centraremos en lo que es la discriminación racial, que es la exclusión o restricción de personas por su color de piel. En varios aspectos esto es imposible documentar y hacer un inventario exhaustivo y enumerar todos los problemas observados por la discriminación racial. Nos limitaremos pues a decir que en general el racismo y la discriminación racial se manifiesta en todos los aspectos principales de nuestra vida cotidiana. Como ejemplo, la educación, la vivienda, los trabajos, el acceso a servicios sociales, violación de los derechos humanos contra los miembros de comunidades, como por ejemplo comunidades que están a las afueras de las ciudades principales, comunidades pobres, aunque de personas que son originarios de este sector. Entonces se hace la discriminación, ya que son pequeñas comunidades que aún mantienen costumbres que ya se han ido perdiendo para las grandes ciudades, pero aún así se mantienen en sus tradiciones, por lo que son discriminadas, porque ya que no se relacionan con el resto, no hay un mestizaje en su color de piel, entonces son discriminadas por esto. Entonces varias organizaciones han planteado leyes o reformas para que la discriminación racial o el racismo, como es conocido, disminuya, aunque a la hora de elaborar soluciones, aunque es para que sean duraderas, prácticas y viables para la lucha contra el racismo y la discriminación, las leyes por sí no son suficientes para la lucha contra esto, pero obviamente son una piedra angular de esta lucha, por lo que realizamos la invitación a alguien que nos hablará de este tema. Para ti, ¿qué es el racismo? El racismo, pues, es una discriminación, ¿no?, que hace de referencia a un acto o un comportamiento que tiene como objetivo o resultado la violación de los derechos humanos de las personas que lo tenemos que disfrutar por igual. Entonces, esta discriminación racial se produce cuando una persona o un grupo de personas siente odios hacia otros. Este es un comportamiento social eh, que de hecho se aprende desde la infancia. Esto también es algo que creemos acerca de un grupo por preferirnos a ciertos individuos. También se asocian comportamientos imaginarios, sobre todo de las personas del grupo, y generalizan pues para todos los miembros de este grupo. También tienen el poder de hacer recaer la culpa de la desventaja en la víctima, porque se hace creer que a todos la explicación de que algunas personas valen más y por lo tanto merecen más y mejor por el simple hecho de ser clasificados en un grupo y no en otro. Bueno, ¿y tú qué nos dirías que es un incidente racista? Un incidente racista se refiere a cualquier acontecimiento, ya sea este susceptible de ser percibido como tal por la víctima, ¿no?, del mismo o por cualquier otra persona. Esto puede variar desde un abuso verbal hasta el asalto físico. Estos incidentes racistas en los centros educativos pueden variar desde hacer un comentario, una observación o bromas racistas, pasando por excluir a un individuo hasta llegar a causar serios daños o ataques físicos inclusive. Por eso es importante recordar que algunos incidentes que en un principio pueden ser de naturaleza menor, pueden tener un efecto a largo plazo perverso para las víctimas. Los centros que deciden ignorarlos o minusvalorarlos o simplemente niegan su existencia están transmitiendo un mensaje erróneo a los jóvenes. Pues el éxito de una sociedad igualitaria depende de que los niños y niñas de hoy crezcan de manera que estén preparados para denunciar. Entonces tú dices que deberíamos tener una sociedad sin ignorancia de lo que es el racismo.
y que desde niños y jóvenes deberían saber diferenciar y apoyar el no racismo y los incidentes que derivan de este. Entonces, ¿cómo diferenciaríamos el bullying de un incidente racista? A ver, el bullying e incidente racista lo podemos diferenciar porque son dos violencias diferentes y la motivación que las impulsan también son diferentes. Fundamentalmente el bullying. Esta es una acción o marginación cometida entre iguales. Así, y según la definición al uso, podríamos decir que una alumna o un alumno es agredido o se convierte en una víctima cuando está expuesto de forma repetida y durante un tiempo a acciones negativas que llevan a cabo otro alumno, ¿verdad? O varios de ellos. En esta afirmación vuelta encontramos dos características diferenciales entre el bullying y el incidente racista. ¿Por qué? Porque este se diferencia del bullying. A diferencia del bullying, no tiene necesariamente que repetirse en el tiempo. Puede perfectamente ser un hecho aislado y puntual. Tampoco es exclusiva una actuación entre iguales. El incidente racista puede vuelta a derivarse de la actuación de los iguales, de los adultos. Entonces, el bullying es muy diferente al racismo, ya que el bullying se puede dar en lugares cerrados, en colegios, escuelas de niños, adolescentes o hasta en trabajos. Aunque el incidente racista no equivale a una comunidad en específico, sería a todo en general, a todo, puede ser toda una ciudad, puede ser a un pueblo en específico, siendo más amplios, de solo especificar a un grupo, sino a todas las personas por su forma de pensar o de vestir o de su color de piel. Entonces, ¿cómo se podría prevenir los incidentes racistas o la discriminación que existe de forma racial en diferentes comunidades o en diferentes lugares de la ciudad o del país? Para prevenir los incidentes racistas, recordemos que prevenir significa, en consonancia con lo dicho anteriormente, un compromiso en un doble sentido. Personal, ser consciente de la importancia de nuestra actitud y de los mensajes que transmitimos, y un compromiso profesional que debe ir por unos senderos concretos. En fin, para prevenir esto podemos declarar bien el ideario del centro o bien el documento específico al afecto, un claro y contundente compromiso con el antirracismo y toda la forma de discriminación. También podríamos modificar un currículo de cara a que los contenidos curriculares contemplen el reflejo de la diversidad social y cultural. También podemos crear un clima cooperativo dentro del aula, incluso reflejar en las programaciones del aula las opciones diversas presentes en el mismo. También se puede trabajar en el claustro la competencia intercultural y racista, tener presente incluso dicha competencia a la hora de programar diferentes actividades educativas. También reflexionar o hacer una reflexión-acción del profesorado sobre los distintos incidentes habidos, ver en qué se ha fallado la comunidad educativa y tomar medidas para ocasiones. Entonces, también se puede dotar al alumno en general de instrumentos de reflexión, partiendo del artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pues así, recapitulando, diremos que prevenir es mantener una actitud personal y colectiva. Entonces, tomando en cuenta desde el ámbito de la educación y del profesorado, la cuestión de prevenir, o sea, crear personas conscientes del tema y de lo que se viene o de lo que se puede prevenir, en la aceptación de que vivimos en un país en el que las razas son diferentes, en la que podemos incluir y no discriminar. Entonces, ¿qué actitud debe tomar el profesorado o la docencia ante la discriminación y poner en conocimiento a los alumnos que van a salir como futuras personas a una comunidad, a integrarse en trabajos, en comunidades, en ayuda, en organizaciones que van a ayudar en esto o tal vez no? Bueno, para poder tomar el profesorado una actitud sobre o ante esta discriminación racial, es bueno encarar las discriminaciones racistas, sobre todo las directas y las indirectas. Esto requiere de actitudes en lo personal y en lo institucional. La labor como o del profesorado
requiere unos mínimos, como nos recuerda Carbonell en el 2005, que dice algo tipo así, pues si bien cada profesor o profesora es libre indiscutiblemente de tener la ideología que le parezca adecuada y de actuar como juzgue lo más oportuno en su vida privada, en su actividad profesional. Claro, en el supuesto de que lo ejerza en el periodo de escolarización obligatoria y lo haga en un centro sostenido con recursos públicos, pues queda fuera de toda duda, según mi opinión, que tiene la obligación legal de implicarse en remover las condiciones innecesarias en su aula o en su centro. Para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas, pues también hay una actitud personal de ser conscientes en todos y cada uno de los momentos de que se trata con seres humanos, ya que siempre están dotados por una dignidad, ¿no?, que hay que respetar y valorar profundamente. Esta actitud personal nos lleva a reflexionar sobre los estereotipos y prejuicios que cada uno tenemos, y como una actitud plenamente autocrítica. ¿A quién crees que afecta esta situación? Pues el racismo en sí afecta a la sociedad en que procede la discriminación racial y limita la libertad hacia privilegiados, a unos pocos abusando arbitrariamente. De hecho, el racismo afecta a cualquier tipo de ser humano dependiendo la palabra o el comentario que se le hace a un grupo o a una persona. Puede ser de una manera indirecta o directamente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Entonces, la discriminación podríamos tratarla desde casa, desde las instituciones, profesoras, docentes, comunidades que estén ayudando a niños y niñas, adolescentes en su desarrollo, hasta organizaciones que estén interesadas en apoyar y eliminar el racismo de nuestro país. Podrían establecer campañas que puedan ayudar desde los niños y adolescentes, que son personas que están próximas a integrarse y podrían ayudar para mejorar nuestra sociedad. Esto es todo por hoy. Muchas gracias.